Muy buenos días, mis hermanos, bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien, cada uno de ustedes en paz y en bendición. En esta oportunidad nos encontramos a través de este medio para compartir la palabra del Señor y le damos gracias a Dios por toda su bondad, por su misericordia y por todo lo que Él ha hecho por nosotros durante todos estos días. Realmente estamos muy agradecidos y tenemos muchas cosas que agradecer al Señor porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Y el Señor ha permitido esta mañana que podamos encontrarnos nuevamente en esta oportunidad a través de nuestro canal de YouTube para compartir su palabra. Y realmente, realmente es un tiempo en el cual te invito, mi hermano, a que puedas reflexionar en su palabra y que podamos enfocar toda nuestra atención en su palabra y en el mensaje que Él tiene para nosotros. Aprovechemos que estamos en la comodidad de nuestros hogares y dediquemos este tiempo al Señor con total gratitud y con mucha disposición en nuestros corazones para que podamos abrazar esa palabra que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y la reflexión para cada uno de nosotros en esta mañana la he titulado Diseñando la paz mental en un mundo inestable. Y nuestro texto base está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hoy vamos a desmantelar la idea de que Mateo 6:33 es una fórmula mágica para obtener beneficios materiales. Vamos a entender este principio como el diseño arquitectónico que Dios nos da para poder diseñar esa paz mental y vivir en un mundo que es sistemáticamente inestable. Y para esto tenemos que hacer un diagnóstico integral de cómo vivimos los seres humanos hoy en día. Realmente vivimos en una generación que ha sido entrenada para mantenerse alerta, sobre todo con los acontecimientos de estos últimos días. Nosotros ahora no descansamos, sino que estamos en constante monitoreo. Muchas personas revisan su saldo bancario varias veces al día, actualizamos las noticias constantemente, algunos duermen incluso con el teléfono bajo la almohada para tener a la mano las notificaciones fácilmente y en cualquier momento. Y lastimosamente el futuro se ha convertido en una amenaza para muchas personas, ya que no conocemos lo que pueda suceder más adelante e incluso en las próximas horas, los próximos minutos, los próximos días, y esto causa un estrés permanente en cada persona. Y es que la ansiedad moderna no siempre se manifiesta con llanto. Muchas personas disfrazan este estrés y esta ansiedad queriendo ser extremadamente productivos todos los días porque sienten que mientras más cosas hacen, más productivos son, pero ahuyentan el estrés de sus vidas. Ahora, para entrar en el tema del sermón del monte, el sermón de Jesús, sabemos que el Señor pronuncia estas palabras dentro de lo que conocemos como el sermón del monte a un grupo de personas que se considera que son personas campesinas, de bajos recursos y subyugadas por el imperio romano. Este grupo de personas no sabía ni siquiera qué iban a comer al día siguiente. Era un grupo de personas que vivía con el constante temor y el constante estrés y ansiedad por saber qué les iba a deparar el futuro al día siguiente. Ahora, Jesús no les habla tampoco desde un pedestal de superioridad o desde un pedestal de privilegios. Jesús se dirige a un grupo de personas que tienen su sistema nervioso colapsado, colapsado por la incertidumbre, colapsado por depender del gobierno del imperio grecorromano para poder tan siquiera tener un plato de comida frente a ellos al día siguiente. Ahora, el problema más grande que Jesús aborda durante sus palabras no es ni siquiera el problema económico o la falta de recursos, sino la división del alma que estas personas tenían por estar fragmentadas debido a las condiciones en las que estaban viviendo. Y en este punto nos podemos tomar una pausa para hablar un poco acerca de la palabra griega utilizada para referirse a afán. En este caso, la palabra es merignao, la cual significa literalmente dividir en pedazos, ya que el afán te fragmenta por completo. Tu cuerpo físico está en el presente, pero tu mente se encuentra luchando contra fantasmas en el mañana. Ahora, ¿cómo serían algunos ejemplos cotidianos de esta fragmentación? Imaginemos la escena del desayuno familiar.
Y esta puede ser una fragmentación afectiva. Estás sentado en la mesa del comedor de tu casa, si es que acostumbras a desayunar junto a tu familia, antes de ir al trabajo, antes de llevar a los niños a la escuela, y estás calculando si la cantidad de dinero que te va a ingresar este mes será suficiente para cubrir todos los gastos que tienes que cumplir. O tal vez estás resolviendo algún asunto de trabajo antes de llegar a la oficina. Y en este momento se acerca uno de tus hijos y te muestra el dibujo que hizo para la escuela. Un dibujo familiar en donde estás tú, está tu esposa, está él, está su hermanito o la cantidad de personas que conforman tu grupo familiar. Y ni siquiera diriges la mirada al dibujo, ni siquiera a tu hijo y le dices, sí, mi amor, te quedó muy bonito. Pero lo que realmente está sucediendo es que nuestros ojos están mirando al vacío y nuestra respuesta ha sido automática. ¿Qué pasó en este momento? Tal vez nuestro cuerpo ingirió los alimentos que necesitamos para mantenernos vivos y enérgicos durante el día, pero nuestra alma se perdió ese banquete de amor que nos está ofreciendo nuestra familia. Otra escena puede ser cuando vamos camino al trabajo. Allí, muchas personas viven una confrontación todos los días. Nuestro cuerpo está manejando o estamos en el bus que nos va a llevar al trabajo, mientras que en nuestra mente estamos teniendo una discusión imaginaria con algún cliente, con el jefe, con un proveedor, con cualquier persona que nos podamos encontrar en nuestro trabajo a diario. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que vamos a llegar a nuestro trabajo con taquicardia, con los hombros contraídos y de mal humor antes de comenzar. Ya nuestro sistema nervioso acaba de gastar más del 40% de la energía que teníamos reservada para el día peleando y pensando en cosas que nunca llegaron a suceder. Esto también puede pasar justo antes de acostarnos a dormir. Nuestro cuerpo está de forma horizontal, bajo las sábanas, en una habitación cómoda, a buena temperatura, en absoluto silencio, justo en el momento perfecto para descansar. Pero nuestra mente está como teniendo pensamientos catastróficos de cosas que no han sucedido y que tal vez nunca sucedan porque estamos sumergidos en la hipervigilancia. Y comenzamos a pensar, ¿y si este dolor que me dio en la mañana es algo grave? ¿Y si mañana el dólar amanece mucho más caro? ¿Y si ese ruido del motor del carro es algo grave que se dañó? Eso me va a hacer gastar más dinero. Y comenzamos a preocuparnos en exceso justo en el momento que tenemos que descansar. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que nuestro cuerpo está en un lugar seguro, en nuestra habitación, en nuestra cama, pero nuestra mente está como un motor al máximo de revoluciones por minutos, quemando energía y desgastando nuestras neuronas en cosas que aún no han ocurrido. Incluso el domingo en la congregación eso puede llegar a suceder. Nuestro cuerpo puede estar de pie en el salón, adorando al Señor, cantando con los ojos cerrados una alabanza que dice, en ti reposa mi alma, Señor. Pero nuestra mente está revisando la logística del día lunes. Estamos calculando qué es lo que tenemos que hacer mañana. Estamos recordando que tenemos que pasar por la ferretería para comprar una llave que tenemos en casa que ya no sirve y que tenemos una gotera continua. Y comenzamos a planificar lo que vamos a hacer durante toda la semana mientras estamos en el servicio. Nuestra mente está en otro lugar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que nuestro cuerpo está haciendo acto de presencia en el lugar santo de la iglesia, pero en nuestra mente estamos sentados en nuestro escritorio ya un lunes por la mañana. Ahora, para comprender la magnitud del pasaje de Mateo 6:33, nosotros necesitamos ir más allá de la premisa de que los oyentes simplemente eran personas que trabajaban las tierras, eran campesinos de bajos recursos. Tenemos que entender el rigor histórico que realmente esto tiene, porque estas personas no la tenían más fácil que nosotros. Incluso yo me atrevería a decir que tenían muchas más limitaciones de las que nosotros tenemos hoy en día y el escenario no era para nada fácil. Fíjense ustedes, la Galilea del primer siglo funcionaba de la siguiente manera. Lo primero de lo que tenían que preocuparse estas personas eran del tributum y el diezmo. El campesinado de Galilea se encontraba asfixiado económicamente por una doble carga fiscal. Por un lado, tenían que pagar el tributum, que eran impuestos directos que tenían que pagar al Imperio Romano, y por otro lado, estaban obligados también a cumplir con el diezmo, que era unas tributaciones exigidas por la jerarquía
del templo. Así que el campesino de Galilea generalmente trabajaba una tierra que muchas veces ni siquiera le pertenecía. Y sobre la producción que ellos tenían caían múltiples cargas como el tributum soli, que era un impuesto sobre la tierra exigido por Roma. También estaba el tributum capitis, que era un impuesto nacional. También estaba el tributum capitis, que era un impuesto personal. Habían peajes y aranceles que tenían que pagarle a los publicanos, impuestos locales que iban directamente al bolsillo de Herodes Antipas. Y además de esto, el diezmo y otras contribuciones que iban directamente al templo. Además de todo esto, existía un sistema llamado patronazgo grecorromano. Para las personas que vivían en el tiempo de Jesús, la supervivencia diaria dependía de su patronazgo. Para poder garantizar su sustento, su estabilidad y su protección, las personas de bajos recursos tenían que buscar una especie de patrocinante que era quien se quedaba completamente con toda la lealtad, toda la sumisión y toda la dependencia política de la persona que trabajaba la tierra y por supuesto con la gran parte de las ganancias que ellos producían. También existía un choque entre lo que era la Pax Romana, que era una paz superficial que mantenía el imperio grecorromano a flote gracias a la violencia del ejército. Había cohesión militar y control económico para mantener esa paz, y la paz que ofrecía Jesús, que era la del reino de Dios. Entonces, básicamente lo que Jesús les está diciendo con sus palabras, no os afanéis por lo que habéis de comer, no era un simple consejo de bienestar espiritual, no era simplemente un dejen de preocuparse, sino que en un contexto de opresión por parte del imperio grecorromano, esto significaba decirle a un subyugado que deje de buscar la seguridad en los sistemas políticos del imperio romano y romper la lealtad que había entre estas personas y los dueños de sus tierras, que eran literalmente quienes los mantenían con vida. Para aquellos oyentes, esta frase no solamente significaba relájense, significaba algo mucho más profundo. Era una invitación a dejar de colocar su seguridad en el imperio grecorromano, en el dinero, en el patrón y en la acumulación. En otras palabras, Jesús estaba formando ciudadanos de otro reino. Ahora hay que hacer una aclaratoria acá. Mateo 6 no condena el trabajo responsable, sino que condena convertir el sistema humano en el fundamento de nuestra seguridad. Porque el Señor lo que desea es que nosotros confiemos en Él, que cumplamos con nuestras responsabilidades, sí, pero siempre confiando en Él por sobre todas las cosas. Ahora, aquí surge una pregunta. Ya que el Señor está desafiando la fe y la confianza de las personas, nosotros hoy en día también tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace sentir seguros? ¿Qué es aquello que nos hace sentir confiados? ¿Qué es aquello que nos hace sentir paz? ¿Es el dinero? ¿Será nuestro empleo, nuestro estatus, lo que tenemos a nivel material? ¿O es nuestra fe? Es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar y sincerarnos con el Señor y decirle, Padre amado, cuando esto sucede en mi vida, me siento seguro. Ayúdame a confiar en ti cada día. Ahora vamos a tomarnos un momento para estudiar rápidamente la anatomía gramatical de 3 palabras claves que aparecen en este pasaje. La aplicación práctica de este texto requiere que desempaquemos la mecánica de 3 términos griegos fundamentales. El primer término es buscad. En la gramática griega, esta conjugación no describe un acto único o aislado, sino un estilo de vida continuo. No significa ve a la iglesia el domingo a buscar, sino que nos ordena mantén tu brújula interior calibrada hacia esto las 24 horas del día, como una disposición permanente del radar humano. La segunda palabra es el reino. En el siglo I, el término Basileia no evocaba un lugar geográfico con nubes y arpas, sino un ámbito real de soberanía, como una embajada. Buscar el reino implica preguntarse ante cada situación cotidiana, en este asunto exacto, ¿quién ostenta el gobierno? ¿Mi miedo, mi orgullo, la opinión pública o el rey? Y es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿En cuáles áreas de nuestras vidas todavía el Señor no es el gobernante?
en donde necesito que el reino y el gobierno de Dios se establezca en mi vida. Si vamos a la tercera palabra, nos encontramos con justicia. En este contexto específico no se refiere a la justificación teológica por la fe para salvación, sino a una justicia ética y relacional. Es la alineación del carácter humano con el carácter de Dios, comprendiendo que el reino es la autoridad de Dios y la justicia es el estilo de Dios. Ahora tenemos que hacer una pequeña corrección acá. La frase o el verbo serán añadidas porque ya hemos analizado, buscad primeramente el reino, que sería la segunda palabra, de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué no estamos estudiando la frase serán añadidas? Porque nosotros no fabricamos la añadidura. Nosotros no vamos a decirle al Señor qué es lo que nos tiene que dar. Él conoce y Él sabe cuáles son aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad. Nosotros solamente fabricamos la alineación de las situaciones de nuestra vida con el propósito de Dios, buscando su reino en primer lugar, y todo lo demás que nos está preocupando y que el Señor sabe que tenemos necesidad, se nos va a añadir. Porque en el momento exacto que nosotros intentamos ayudar a Dios a conseguir la añadidura, rompiendo sus principios de moral y ética, ya hemos abandonado la búsqueda del reino. Tenemos que dejar que Dios haga su parte. Nosotros encargarnos de nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto todos los días de nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto de forma cotidiana? Buscar el reino no es un estado místico en donde tienes que hacer diferentes rituales y diferentes cosas todos los días para que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Pero sí se trata de una serie de micro decisiones que tenemos que tomar todos los días y que son muy prácticas y que manifiestas en nuestras vidas van a generar una enorme diferencia. Y hay tres lugares básicamente en donde tenemos que intervenir de forma urgente los seres humanos y el cristiano de hoy en día. Y el primero de ellos es en la economía personal. Cuando hablamos de dinero, no me refiero a que tenemos que dejar de presupuestar o ser negligentes con nuestras finanzas, con las inversiones y con los gastos que nosotros hacemos, sino que tenemos que tener un criterio de inversión ante un negocio o ante un gasto. No preguntarnos simplemente qué tanto provecho le puedo sacar a esto, sino preguntarnos, ¿esta transacción realmente refleja el reino de Dios en mi vida? ¿Esto realmente honra a Dios lo que estoy haciendo? ¿Esta inversión, esta compra que voy a hacer, refleja la santidad, la honestidad y la generosidad de mi Rey? Porque recordemos que somos embajadores y todo lo que nosotros hagamos tiene que representar a Dios. Ahora, si para ganar el dinero de la semana yo tengo que alterar una factura, entonces ya elegí la añadidura primero y traicioné al reino de Dios. La otra área es en nuestro trabajo. No consiste en descuidar nuestras responsabilidades diarias del trabajo y llevarnos nuestra Biblia y leer la Biblia durante las 8 horas de la jornada laboral. No. Significa que tenemos que ser los más puntuales, tenemos que ser los más éticos y los más excelentes en nuestro lugar de trabajo. Entendiendo que aunque hay un jefe inmediato que es el que firma el cheque, todo lo que nosotros hacemos y el dueño absoluto de nuestro tiempo es Cristo. Porque Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y un tercer y último punto muy importante tiene que ver con la gestión de la atención a la información que nosotros consumimos. Una recomendación es consagrar nuestro primer tiempo de lucidez en el día al Señor, a dedicar unos minutos a orar, a leer su palabra y a reflexionar y no entregar nuestra primera lucidez del día al algoritmo de las redes sociales para que nuestra mente y nuestro corazón se llene con sentimientos que pueden afectar nuestro pensamiento y nuestra percepción del día y por ende de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces tomar el control de lo que debería ser nuestra paz mental en medio de un mundo inestable? El Señor nos ha dejado algunas herramientas prácticas que podemos imitar para mantener nuestra paz mental. Y una de ellas le va a parecer curiosa, pero es la regla de los 5 segundos antes de reaccionar.
Cuando recibas una mala noticia o enfrentes una situación complicada en la que tienes que tomar una decisión salomónica o sabia ante un conflicto relacional, un conflicto de trabajo, incluso un conflicto con tu familia, ante cualquier situación que desafíe tu sabiduría, congela tu respuesta física y verbal durante 5 segundos, porque los seres humanos tendemos a ser muy reactivos. Cuando algo no nos gusta, ponemos una cara; cuando algo nos desagrada, lo expresamos; y cuando estamos en desacuerdo con algo, también sentimos que tenemos que decirlo de inmediato. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante estos 5 segundos? Vamos a hacernos una pregunta interna. Y esta pregunta es: ¿cómo se ve la justicia de Dios aplicada en este momento? Este breve espacio de tiempo va a desarmar el impulso defensivo del ego, porque el ego es sumamente sensible y tiene que reaccionar y manifestarse de inmediato. Y lo que tenemos que hacer es controlar ese impulso del ego, la añadidura, y sustituirlo o reemplazarlo por el reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cediéndole el control al Espíritu Santo. Y hay un ejemplo supremo que nos dejó Jesús en su palabra de cómo hacerlo. En Juan 8, versículos del 3 al 7, tenemos el relato de Jesús y la mujer adúltera. Aquí tenemos un detonante que es la emboscada, en donde los escribas y fariseos arrojan a una mujer en medio de la multitud y le lanzan a Jesús una pregunta cargada de veneno legal y político, diciendo: Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esta era una trampa perfecta diseñada para generar urgencia y precipitar una reacción defensiva por parte de Jesús. Pero Jesús aplica la ley de los 5 segundos y hace una pausa física. El versículo 6 relata: Mas Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús aplica exactamente la mecánica de congelar la respuesta física y verbal ante un conflicto desafiante. No muerde el anzuelo de la presión externa. Al inclinarse y guardar silencio durante esos segundos, rompe el impulso histérico del grupo que lo rodea y obliga al sistema nervioso colectivo a desacelerar. Luego viene la alineación con la justicia. En este espacio de silencio deliberado, Jesús filtra el reclamo a través de la pregunta interna de alineación. Al enderezarse, no responde desde el ego herido ni desde la evasión legal, sino manifestando la justicia ética de su rey. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no tenía prisa por defenderse, porque su centro de gravedad no estaba en el radar de la aprobación de los fariseos, sino en el trono de su Padre. Y así como Jesús, cada uno de nosotros tiene la capacidad de mantener la calma y de tomar el dominio propio, el autocontrol, y comenzar a preguntarse qué haría un embajador del reino en este lugar ante esta situación. Se trata de doblegar nuestro ego y nuestro impulso por hablar y por responder de forma reactiva, y preguntarnos o hacer una consulta al Espíritu Santo y dejar que sea Él quien traiga a nosotros la revelación. Es preferible ser lentos para hablar que rápidos para airarnos y enfurecernos. Nosotros podemos comenzar a hacer una auditoría nocturna sobre lo que sucede en nuestro día a día. Y el ejercicio consiste de la siguiente manera. Toma una libreta antes de dormir y divide la hoja en 2 mitades. En la columna izquierda de esa hoja, tú vas a escribir en la parte superior mi parte, y en la columna derecha vas a colocar lo que es la parte de Dios. En nuestra parte humana, allí vas a anotar todo aquello que Dios te mandó a hacer el día de hoy: a trabajar, amar a tu familia, ser responsable. Y en la columna derecha, lo que es la parte de Dios, vas a colocar lo que escapa de tu control: el valor de la moneda mañana, el diagnóstico médico, las decisiones que puedan tomar tus hijos. Escribe cada preocupación en su lado correspondiente y dobla la hoja. Y la oración que vas a hacer es la siguiente: pon tu mano sobre la columna derecha y vas a decir: Señor, yo no tengo licencia para operar en este cuadrante, pero en este lado del papel tú tienes el control. Yo haré mi parte y estoy seguro de que tú harás la tuya. Mi sustento no depende de lo que logro retener, sino del Dios que me sostiene. Hermanos,
El llamado de parte del Señor para nosotros es buscar su reino, pero buscar su reino implica representar su reino aquí en la tierra. No solamente en apariencia, leyendo una Biblia, sino aplicando su palabra en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a representar el reino de Dios. El Señor sabe cuáles son aquellas cosas que necesitamos. El Señor sabe qué es lo que nos preocupa. Aquellos campesinos del primer siglo tenían muchas cargas y muchas preocupaciones y hoy en día cada uno de nosotros también las tiene y el Señor las conoce. Pero no sé si se han fijado, pero cada llamado del Señor para sus hijos no solamente representa un lugar de esperanza y una salida o una respuesta a lo que necesitamos. Representa un desafío para nuestra fe. Porque buscar el reino de Dios implica que nosotros tenemos que desaprender y dejar de confiar en lo que hasta ahora ha sido seguro para nosotros y comenzar a confiar con nuestros ojos cerrados en aquello que no vemos. Porque sí, para acercarse a Dios hay que tener fe. Para vivir en su reino hay que vivir por fe. Y es muy fácil decirlo. Hacerlo y practicarlo implica muchísimas otras cosas. Pero cada uno de nosotros tiene en su corazón el Espíritu Santo que nos da la seguridad y la guía para tomar las decisiones correctas cada día. Así que la invitación, mi hermano, es a dejar a un lado por un momento las preocupaciones que puedan traer el día a día y buscar ser esos embajadores del reino de Dios en la tierra, que todo lo demás será añadido. Si confiamos, veremos la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en muchas áreas de mi vida y estoy esperando también que en otras áreas de mi vida comience a manifestarse su reino. Pero hay que ser valientes, Hay que permanecer, hay que ser constantes y hay que estar comprometidos para que Dios realmente pueda tener esa libertad para operar en nuestras vidas. Para concluir esta reflexión, mis hermanos, resulta imposible ser ajenos a la realidad física que nuestra tierra ha experimentado en los últimos acontecimientos con los sismos ocurridos en Venezuela. Hace poco el suelo de nuestra amada Venezuela tembló. Cuando la tierra cruje bajo los pies, ocurre un fenómeno psicológico instantáneo. El castillo de naipes del control humano se derrumba en un segundo. En esos instantes donde las paredes vibran, la cuenta bancaria pierde su valor, el título universitario colgado en la sala no pesa nada y los planes que se tenían para el mes siguiente se vuelven totalmente irrelevantes. En el segundo exacto de un temblor, el ser humano experimenta la purga absoluta de sus prioridades. Lo único que realmente importa es la vida. Aquel movimiento telúrico sirvió como una parábola física de Mateo 6:33. Nos recordó con el rugido de la tierra que si nuestra paz mental está edificada sobre las cosas añadidas, sobre la estabilidad de un país, sobre la seguridad de una estructura de concreto o sobre nuestras propias fuerzas, estamos viviendo sobre placas tectónicas existenciales. Jesús enseñó en Mateo 7 que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Hoy, a cada madre que abrazó a sus hijos con el corazón latiéndole en la garganta y a cada persona que sintió la profunda impotencia de no poder detener el suelo, las Escrituras le ofrecen un mensaje de reposo absoluto. La corteza terrestre se puede mover, la economía se puede sacudir, las estructuras humanas pueden agrietarse, pero el reino de Dios es inconmovible. No busques tu seguridad fundamental en un suelo que por naturaleza es dinámico y frágil. Ancla tu centro de gravedad en el trono de aquel que mide las aguas con el hueco de su mano y pesa los montes con balanza. Si Cristo es tu Rey, el lugar donde hoy pisan tus pies es tierra segura. Salgamos hoy no solo con la esperanza puesta en que la tierra no vuelva a temblar, sino con la certeza sobrenatural de que aunque los montes se traspasen al corazón del mar, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.